Universidad del Cauca. Diseña un amplificador RF presentado por Anderson Burgos Truque, Darwin Mejía Chamorro, José Luis Rincón Zapata. Presentado a Magister Hermes Fabián Vargas. Requerimientos de diseño. Diseñar un amplificador RF con las características de potencia de la salida de 15 watts y que opere a una frecuencia de 105 MHz. Soluciona el problema. En primera instancia se procede a investigar los parámetros S del transistor para la etapa de amplificación y dada la frecuencia de operación en la cual va a operar el sistema. Para efectos prácticos de búsqueda de los parámetros S para estos transistores de RF, se propuso trabajar con el transistor BLF244 por su alto poder de ganancia, bajo figura de ruido, fácil control de poder, buena estabilidad térmica y soporte de la falta de coincidencia de carga completa, entre otros. Como podemos observar en la tabla, marcamos cuál es la frecuencia a la cual vamos a trabajar y asimismo poder ver cuáles son los parámetros E11, S21, S12 y S22. Para las condiciones de trabajo pues podemos ver que utilizamos el BLF244 como podemos ver en la imagen, el cual nos da todas las características antes mencionadas. Para los parámetros scattering para el BLF244, en donde la región de los parámetros scattering de nuestro interés se halla a 100 MHz, por ser el valor más cercano a la frecuencia operativa requerida 105 MHz. Así la matriz de los parámetros S queda, S va a ser igual a 0.75, 0.006, 288, 0.78. Se hace necesario tener los parámetros S en forma rectangular, por lo que se emplea la expresión S va a ser igual a S absoluto por coseno de alfa más J seno de alfa, quedando S igual a menos 0.34 menos J 0.36, 0.058 menos J 0.015, 1.19 más J 2.62 menos 0.55 menos J 0.55. Para el cálculo de G sub P se tiene la siguiente expresión de P sub L, que va a ser igual a P sub 0 sobre P sub in, que va a ser voltaje DS por recorriente ID. Estos dos valores se encuentran previamente definidos en la tabla de los parámetros S de este transistor BLF244. Esta ganancia, G sub P, nos da un valor de 48 veces y si lo manejamos en decibeles nos da 16.81 dB. Al obtener el factor de Rowlett, primeramente debemos hallar delta, la cual tiene una expresión de delta igual a S11 por S22 menos S12 por S21, donde se tiene que delta va a tener un valor polar de 0.72 con un ángulo de menos 80.55 grados. Luego hallamos el factor K, el cual tiene una expresión de 1 menos la magnitud de S11 al cuadrado menos la magnitud de S22 al cuadrado más la magnitud de delta al cuadrado. Toda esta expresión sobre 2 por la magnitud de S12 por S21 y nos da un factor K de 1.0055. Ya que este valor es prácticamente 1, se indica que el círculo de estabilidad es secante a la carta de Smith, en los cuales se tiene en cuenta el valor de la magnitud de la expresión S11, el cual es de 0.75, y ya que es inferior a 1, se dan las opciones de que un círculo incluye el origen de la carta y el otro no lo incluye. Pero en ambos casos el exterior del círculo es estable debido al valor S11 de 0.75. Luego hallamos los valores del radio y el centro del origen para las circunferencias cercantes a la carta de Smith. Para el círculo de estabilidad de entrada se tiene que R sub G minúscula va a ser igual a S11 menos delta por S22 conjugado, todo este valor conjugado, toda la expresión, sobre la magnitud de S11 al cuadrado menos la magnitud de delta al cuadrado, lo que nos da un valor de 0.453 más J 2.04, y R mayúscula sub G con la expresión de la magnitud total de S12 por S21 sobre la magnitud de S11 al cuadrado menos la magnitud de delta al cuadrado, lo que nos da un valor de 3.931. Para el círculo de estabilidad de salida se tiene que R sub C va a ser igual a S22 menos delta por S11 conjugado y toda la expresión dicha conjugada sobre la magnitud de S22 al cuadrado menos la magnitud de delta al cuadrado, lo que nos da un valor de 4.156 más J 2.44 y un R mayúscula sub C, que va a ser la magnitud total de S12 por S21 sobre la magnitud de S22 al cuadrado menos la magnitud de delta al cuadrado, lo que nos da un valor de 1.922. Aquí se observa
que el círculo de estabilidad de entrada es mayor al círculo de estabilidad de salida debido al R sub G mayúscula y el R sub C y el R sub C mayúscula. R sub G mayúscula y R mayúscula sub C van a ser los radios de estos respectivos círculos, y RG minúscula y RC minúscula van a ser el centro de cada uno de estos radios. Dado que la potencia de salida es de 15 vatios, si trabajamos con una impedancia de carga de 50 ohmios, para que exista máxima transferencia de potencia, la impedancia Z sub 0 debe ser igual a 50, por lo que la ganancia gamma sub L es 0. Para la facilidad y sencillez de sintonización del transistor, se debe brindar un alto rendimiento, por lo que se procede a calcular MSG, Maximum Stability Gain, y el MAG, Maximum Available Gain, con sus respectivas ecuaciones. MSG en dBs va a ser 10 por logaritmo de la expresión de la magnitud de S21 sobre la magnitud de S12, que nos da 16.81 dBs, y el MAG en dBs va a ser el MSG en dBs más 10 por el logaritmo del factor de K más o menos la raíz cuadrada de K al cuadrado menos 1, que va a ser igual a 16.38 dBs. Luego de esto se procede a calcular la cantidad escalar B, para posteriormente hallar la expresión de la magnitud de gamma sub ml mediante su ecuación, que es B igual a 1 más la magnitud de S22 al cuadrado menos la magnitud de S11 al cuadrado menos la magnitud de delta al cuadrado, que nos da un valor de B de 0.528. Al comparar MSG y el MAG se observa que no varían significativamente, pero el factor de Rolex se debe dar que K debe ser menor o igual a 1, y al ver que se cumple, el amplificador puede ser sintonizado con un grado de complejidad no muy grande o muy significativo. Para la adaptación de impedancia de salida del amplificador, se procede en primera instancia a calcular el valor de C mediante la siguiente expresión. C va a ser igual a S22 menos delta por S11 conjugado, lo que nos da un valor de 0.77 con un ángulo de 61.26 grados. Este valor es polar. Luego se halla el coeficiente de reflexión gamma sub ml al hallar en primera instancia su magnitud, y para el ángulo de reflexión se toma el ángulo C pero conjugado, es decir, negativo para este caso. Entonces la magnitud de gamma sub ml va a ser dada por la expresión B más o menos la raíz cuadrada del factor de B al cuadrado menos 4 por la magnitud de C al cuadrado. Toda esta expresión dividida sobre 2 por la magnitud de C, lo que nos da un factor de gamma sub ml de 0.99, y este gamma sub ml va a ser igual a 0.99 por un ángulo de menos 61.26 grados. Este resultado es un polar. Y para el valor de impedancia de carga se tiene la expresión de P igual a I por B, lo cual es la expresión de potencia, que es igual a corriente por voltaje, y se decide trabajar con un voltaje definido de 12 voltios, por lo que la corriente al hacer la relación va a ser de 1.25 amperios. Luego, para obtener una salida, una potencia de 15 vatios, se necesitará calcular resistencia, por lo que tenemos la expresión de potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia, lo que nos indica que resistencia va a ser igual a potencia sobre corriente al cuadrado, lo que nos da una resistencia de 9.6 ohmios. Luego, el sistema queda de la siguiente forma, donde el transistor se ubica entre las dos redes de adaptación que nos van a adaptar lo que es la impedancia del generador y la impedancia de carga para máxima transferencia de potencia. Luego hallamos un coeficiente de reflexión gamma sub ms mediante su respectiva fórmula, donde va a ser S12 por S21 por gamma sub ml, toda esta expresión sobre 1 menos gamma sub ml por S22. Esta expresión se lleva a un paréntesis y se suma con S11, y luego toda esta expresión se le saca su respectivo conjugado, donde vamos a tener el siguiente valor en forma polar de 0.437 con ángulo de menos 56.42 grados. Luego, para el cálculo de la impedancia interna del generador o de entrada, ya que estos poseen un datasheet, en esto ya viene incluido lo que es esta gráfica donde vemos una relación de la impedancia de entrada con respecto a la frecuencia, en este caso en megahertz. Para nuestro trabajo, que es a 105 MHz, vamos a tener una impedancia de entrada de un aproximado de 11.5 ohmios. Luego, para el cálculo de la red de adaptación utilizamos el programa CUX, en el cual buscamos en la barra de herramientas
donde dice circuito de adaptación. Una vez dado clic aquí, nos arroja la siguiente ventana, donde vamos a tener por defecto los valores de 50 ohmios en puerto 1 y puerto 2, que son los valores de la impedancia para adaptación. Y lo único que vamos a variar son los parámetros S y la frecuencia. En los parámetros S, el S11 va a ser de menos 0.52 más J menos J 0.54 y S12 va a ser de 0.058 menos J 0.015 y S12 va a ser 1.19 más J 2.62 y S22 va a ser de 0.55 más J 0.55. Estos son los valores que previamente hemos tenido en los parámetros S, y vamos a trabajarlo a una frecuencia de 105 MHz. Al darle crear obtenemos la siguiente gráfica en Cooks, la cual vamos a representar en lo que es microwave de la siguiente manera, donde vamos a tener una bobina L de 24.5935 nanofaradios y la siguiente bobina de 32.8884 nanofaradios. En la parte izquierda, en la parte derecha de la red de adaptación vamos a tener un capacitor de 11.356 picofaradios y el otro capacitor de 8.76694 picofaradios. Luego obtenemos la siguiente gráfica de los parámetros S de nuestro sistema, donde S11 y S12, en el caso de S12, representa la ganancia del sistema total en cuestión. Aquí vemos el análisis de estos dos parámetros S y vemos que S21, que es el que realmente nos interesa, el color magenta, vemos donde está el segundo punto, que es aproximadamente a 105 MHz, donde vemos que tiene una ganancia de un aproximado de 9 dB. Con estos valores ya podemos hacer la red de adaptación de impedancias empleando lo que es microcinta, ya que esto tiene unas características especiales en cuanto a la propagación del campo eléctrico y magnético que las líneas de cobre no poseen. Además, la impedancia característica y la constante eléctrica de estas microcintas hacen un elemento casi ideal e imprescindible para la fabricación de elementos de propagación de información a altas frecuencias por medio de la radiofrecuencia. Muchas gracias.